Ya vamos a empezar. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 2 años y medio que se convirtieron a Jesús? Más de 2 años, más de 2 años. Muy bien, muy bien. Ok. Yo tengo 12 años que me convertí al Señor. Yo te voy a preguntar a ti, amigo, siempre te veo. ¿Tú te acuerdas quién te predicó? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo fue ese primer encuentro que tuviste con Jesús? Cónchale, tenía como 4 años, pues. No, eso es demasiado tiempo. ¿Alguna experiencia que te haya marcado? Yo tuve desde pequeño problemas con mi padre biológico y en el encuentro recuerdo el nombre. No importa el nombre, pero Dios usó a esa persona. Usé esa persona, pues, y la abracé y desahogué todo lo que tenía adentro. Me gusta mucho eso que me estás diciendo porque tiene que ver con lo que voy a hablar hoy. ¿Y cómo? Él salió de tu célula. ¿Y cuántos años tenías tú, Daniel? 13. ¿Cuánto? Como 13. ¿Y ahorita tiene? 17. Yo pensaba que decir 14. Él salió, pero me está diciendo que desde los 4 años su mamá le predicó al Señor. Sí. Ajá. Él se había apartado y entonces nos llegó a nuestro líder, yo tenía célula de niños y le dijeron, bueno, tenemos un niño y desde ahí lo empezamos a buscar y bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿saben qué? Les pregunté de una persona que tuviera más de 2 años conociendo al Señor, porque podríamos decir que esa experiencia es parte de su pasado, ¿verdad? Él llegó, conoció a Dios, conoció a Jesús en la célula de Daniel, a través de su mamá en la célula de Daniel, lo reafirmó, ¿verdad? El llamado que tenía y en ese encuentro el Señor sanó su corazón. Y precisamente hoy quiero hablar de un tema que se llama libres del pasado. A ver, yo voy a hacer una pregunta y quiero que todos me respondan con sinceridad. ¿Alguno de ustedes les han causado daño en el pasado? ¿A alguien les ha hecho daño? ¿Una amistad, un amor, un familiar? Todos, ¿verdad? Bien, de eso quiero hablarles el día de hoy, pero primero le voy a pedir a los amigos que están de aquel lado que se vengan para acá, que me ayuden a llenar estas sillas que están aquí, por favor. Ven, Aide, ponte aquí adelante. Pónganse por aquí y vamos a comenzar el tema de hoy. Me voy a basar en Filipenses 3:13 y le voy a pedir a la gente de medio, no sé si es con ellos, pero que me bajen la música porque quiero comenzar el tema. ¿Ok? En Filipenses 3:13 dice lo siguiente. Dice, esto lo dijo Pablo. No, hermanos amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Bien, en estos días estaba viendo la película de Pablo, apóstol de Jesús. ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto esa película? El amigo aquí, más nadie. Qué bueno porque la vamos a pasar aquí en Somos Uno a final de mes. Y ahorita estaba ahí sentada y yo sé que fue el mismo Dios que trajo esto a mi corazón. Y queremos verla aquí tipo cine, pero hay que traer que si mantas, almohadas y tal. No es que nos vamos a acostar todos en el piso así juntos, ¿no? Pero sí grupitos, así tipo cine, la vamos a estar viendo, pero tenemos que traer invitados, ¿ok? Así que va a estar buenísimo y van a entender un poco más de lo que les voy a hablar hoy. Bueno, total que la película es buenísima, no la vayan a ver, vénganse, eso es el 30 de octubre, vénganse el 30 de octubre a ver Pablo, apóstol de Jesús, aquí en Somos Uno. Ok, entonces estaba viendo esa película que es muy buena y pasan la vida de Pablo, ¿ok? Dice la palabra que Pablo fue uno de los apóstoles de Jesús, ¿sí? Él no se llamaba Pablo,
En la Biblia dice que se llamaba Saulo y el Señor le cambió el nombre a Pablo. Y él era un hombre que nació dentro de una familia religiosa, ¿sí? Y creció bajo el rigor de los filisteos, los enemigos número uno de Jesucristo. No lo querían, ¿ok? Este hombre tenía un gran celo por la ley de Moisés. Tenía un celo, o sea, le daban rabia a los cristianos. Y dice la palabra que él, ¿ustedes saben quién es Esteban? Fue uno de los mártires de Cristo. Él murió apedreado por predicar la palabra de Dios, ¿ok? Y él dice la Biblia que Pablo estaba ahí en el complot para acabar con la vida de Esteban. Pero lo más tremendo, ¿verdad?, de todo esto, lo que me impacta más de esto es que dice que él era como, era un líder religioso que veía el cristianismo como una secta y iba de lugar en lugar matando a cristianos. Y la Biblia dice que él, en uno de esos momentos, entraba a la casa de los que creían en Cristo y sacaba arrastrado de las casas a los hombres y a las mujeres. La Biblia dice hombres y mujeres y dice que los sacaba arrastrados. O sea, quiere decir que él entraba a una casa y agarraba a una mujer por el pelo, por la ropa o por el brazo y los arrastraba y acababan con su vida. ¿Ok? Este Saulo en ese entonces tenía, yo digo que un odio demasiado grande por el pueblo de Dios. Pero lo que me impacta del cuento es que él pudo superar todo aquello que hizo malo en contra del pueblo de Dios y volverse en uno de los apóstoles. Y esto me habla tal vez de los errores, las equivocaciones, las heridas que podemos tener por causa del pasado. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros de no ser por Pablo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuáles serían las enseñanzas que tendríamos de no haber sido por la vida de Pablo y por el ejemplo de Pablo? Pablo es el mayor ejemplo de superar el pasado. Y yo estuve orando muchos días por esta enseñanza. Y hoy, antes de venir, el Señor hablaba en mi corazón acerca de ustedes y tal vez las heridas, errores o decisiones de su pasado. Incluso me decía que aún siendo muy jóvenes, muchos están atados al pasado, atados a un pecado, atados a un amor, aunque son muy jóvenes, ¿verdad? Porque me enamoré de este chico, me enamoré de esta chica y no lo he podido superar, todavía me duele, todavía sufro, ¿verdad? Alguna experiencia que vivieron en el pasado. Muchos a veces luchamos con el pasado, alguna etiqueta que te pusieron en el colegio, tus padres, y a veces tú quieres avanzar, pero es tan fuerte la atadura que tienes por causa de algo que viviste en el pasado que no puedes. Y de verdad que estoy agradecida con Dios porque sé que hoy ustedes van a ser libres del pasado. Amén. ¿Cuántos creen que va a ser así? Sí, bueno, pero quiero que ustedes tengan ánimo. ¿Cuántos creen que hoy van a ser libres del pasado? Saben que yo quiero hablarles de mi vida personal. Cuando llegué a los pies del Señor, tenía 20 años, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 20 años aquí? Ok, por allá, María y otro chico. Ya para ese momento yo había tenido varias experiencias porque ya estaba medio grandecita, había pasado ya al colegio y estaba en la universidad y todas las cosas. Pero lo más tremendo es que a pesar de que el Señor me transformó, me rescató, después que llegué aquí pasé un tiempo que aún en mi vida había amargura, infelicidad. Y después de muchos años Dios me reveló que eso todavía estaba en mi interior porque aún era esclava del pasado, ¿sí? Y una de las cosas que me sucedía era que a veces recordaba el pasado con añoranza, aún cuando mi pasado me había causado dolor, me había causado angustia, llanto, a pesar de ser muy joven.
Así que yo entiendo a cualquier joven que se me pueda acercar y decir que se siente tal vez infeliz, que vivió ciertas cosas que lo marcaron, porque yo sé lo que es eso. Yo sé de repente lo que es vivir con amargura siendo muy jóvenes, aunque mi familia era una buena familia, aunque en mi casa habían cosas muy buenas y muy bonitas, pero solo el hecho de no tener a Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces no permite que podamos cerrar ciclos y dejar el pasado atrás. Amén. Y yo hoy quiero hablarles de 4 claves para ser libres del pasado. Pero estas claves no son para usarlas de manera individual. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez un programa que se llamaba Megamax Sensacional? Hay muy poquitos porque eso es muy viejo, ¿verdad? Eso es muy viejo. Ese programa era bien chévere, era aquí hecho en Venezuela, y trataba de que un hombre o a una mujer se le da un manojo de llaves. Y en ese manojo de llaves estaban las llaves de muchas puertas que estaban delante de él o delante de ella. Pero la cosa o la clave estaba en que si tú no abrías la primera puerta o no encontrabas la llave para abrir la primera, no ibas a poder pasar a la segunda. Y en cada puerta que tú abrías, en cada cuarto o habitación que abrías, había un regalo para ti. Entonces llegaba el chamo, la chama y tal, y abrían la puerta, y entonces sonaba una alarma y decía, se acaba de ganar un microondas y no sé qué y tal. Entonces él llegaba y con la otra llave buscaba y abría la otra puerta, y así iba subiendo de regalos. Se ganaba un microondas, después una nevera, tal, hasta que podía llegar y se ganaba un carro, una cosa así. Ahorita no me acuerdo, pero creo que era algo más o menos así. Y esa gente salía de allí, o sea, mucha gente iba y buscaba participar porque salía de allí con todo para su casa y de paso se podía ganar un carro. ¿Ok? Entonces, estas claves que les voy a dar hoy son como esas puertas. Si tú no superas una o abres una de ellas, no puedes pasar a la otra. Amén. Entonces, fíjense, lo que Dios hablaba en mi vida era como ejemplo principal la vida de Pablo. Pablo buscó la manera de esforzarse y superar su pasado. Y la primera clave es perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. ¿Ok? Ustedes me pueden decir, no, la mayoría fuimos al encuentro y perdonamos a aquellos que nos hicieron daño. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Tú te perdonaste a ti mismo por los errores que cometiste en el pasado? ¿Tú te perdonaste a ti por las cosas que te sucedieron que no eran tu culpa? O sea, el Señor me hablaba y me revelaba en mi interior que muchas cosas que no has podido alcanzarlas porque tú mismo o tú misma no te has perdonado a ti mismo. No te has perdonado las veces que te equivocaste, no te has perdonado las veces que dejaste de hacer algo. Incluso aquellos que le causaron una herida en su corazón sienten que son culpables de aquellos que les sucedió. Y has alcanzado otras cosas porque has perdonado a aquellos que te hicieron daño. Pero es tremendo, porque muchos jóvenes hoy en día no se ven a sí mismos de manera buena. En estos días me enteré que una joven de 13 años se suicidó. Todavía no saben por qué. No saben cuál fue el motivo, porque sus padres la trataban bien, la cuidaban. Pero ella estaba inconforme consigo misma, porque de otra manera no habría hecho eso. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes hoy en día están allá afuera o hasta ustedes que están aquí adentro han sentido el ataque del enemigo de querer dejarlo todo, de querer abandonar todo, por cualquier situación que hayas vivido en el pasado o por cualquier cosa que ahora no tengas? ¿Y sabes por qué a veces te sucede esto? Porque no te amas a ti mismo o porque tal vez no te has perdonado algo que te sucedió en tu pasado. Y el Señor me hablaba acerca de perdonarnos. ¿Sabes qué? Yo creo que Pablo tuvo que tener un encuentro verdadero con el Señor para poder perdonarse a sí mismo
todo lo que había hecho en contra de los hijos de Dios. Porque Él no mató solamente a hombres y a mujeres, sino a familias enteras porque creían en el cristianismo. Y la Biblia dice que todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí, son hechas nuevas. O que no te acuerdes del pasado ni traigas a memoria las cosas antiguas. Para poder vivir en el futuro y tener éxito en el futuro, debemos olvidar nuestro pasado y perdonarnos a nosotros mismos. Y yo quiero ahora que cierres tus ojos allí donde estás y pienses. Piensa si tú has estado saboteando tu propia vida. Si tú te sientes inconforme contigo mismo. Pienses si tú eres de esos jóvenes de los que estoy hablando que no se han perdonado algún error o algo que hicieron en algún momento en su vida. Y quiero decirte que hoy es el día donde el Señor te va a recordar lo que tú significas y te va a ayudar a verte como Él te ve. Amén. ¿Sí? Ok, entonces esta es la primera clave. Necesitas perdonarte a ti mismo. ¿Sabes qué? La Biblia dice en Hechos 8 del 1 al 3, aquel día cuando se desató, eso era como una revolución en contra de los cristianos. ¿Ok? Eso fue una cosa horrible, se dispersaron los fariseos a buscar a los cristianos, o este grupo que Pablo dirigía, y comenzaron a hacer una persecución en contra de ellos. Dice que habían hombres piadosos que ayudaban a aquellos que mataban, en este caso a Esteban, pero otros morían o eran encarcelados. Y todo esto lo dirigía Pablo. Pero aun cuando él estaba haciendo todas esas cosas malas, Dios tenía los ojos puestos sobre él. Así como Dios un día fijó sus ojos sobre ti. O sea, tú estás aquí no por una casualidad. Tú estás aquí porque el Señor te llamó y te escogió. Y es posible que estés viviendo batallas y situaciones difíciles en tu vida. Pero el Señor te escogió y quiere llevarte a lugares de honra y a lugares grandes en este mundo. Pero para poder hacerlo, necesita que tú sepas quién eres y creas en ti. Y si no te has perdonado algo que hiciste o algo que te hicieron, que a lo mejor ni siquiera tú tenías culpa de lo que pasó, nunca vas a poder arrebatarle el futuro que te pertenece al enemigo. Si ustedes de verdad, muchachos, quieren brillar y poner sus dones delante de Dios y poder crecer grandemente en sus vidas, necesitan perdonarse y amarse como Dios los ama. Y es lo primero que quiero decirles. Necesitamos una iglesia que sepa quién es. Jóvenes que sepan que no son como el mundo, que no son como el resto. El amor que Dios les tiene a ustedes es mucho más grande, mucho mayor del que tal vez ustedes mismos ahora se tienen. Pero para poder brillar y alcanzar y arrebatarle al enemigo el futuro que ya Dios planeó, necesitan amarse y verse como Dios los ve. Y eso es lo que yo sueño. Una iglesia que tenga una identidad definida, que sepa quién es, que ame a Dios con todo su corazón y que se ame a sí mismo, sabiendo que no es lo que hizo ayer, sino lo que Dios va a hacer con ustedes mañana. Amén. Ay, pero vamos a darle un aplauso al Señor porque hay unos que tienen los ojos cerrados. Yo no sé si es que se están durmiendo o es que están recibiendo en el Espíritu la enseñanza. Ok, bien, entonces fíjense, hay un concepto de perdón que quiero que apliquemos hoy en nosotros. Y perdonar es aceptar, este es el concepto. Perdonar es aceptar, es dejar ir. Es aceptar que las cosas no van a ser como eran antes, porque con Dios, con Jesús, las cosas son mucho mejores de lo que eran en el futuro. ¿Ok? Es soltar y aprender a vivir el presente y lo que somos ahora. ¿Cuántos de ustedes están listos para soltar aquello que los ha estado amarrando por mucho tiempo? ¿Cuántos? A ver, porque si es así,
y esta oportunidad se está dando, yo diría en mi corazón, si estuviera allí, yo no salgo de este lugar sin ser libre de todo lo que me frena. Hay jóvenes aquí que tienen deseos de crecer y triunfar, pero una palabra de alguien que le dijo que iban a ser pobres toda su vida, que nunca iban a alcanzar, ha estado frenando lo que Dios tiene para ustedes. Hay personas que quieren ser exitosas, pero una vez le dijeron a algún joven que era un flojo y él se lo creyó y nunca más trabajó por crecer. Hay jovencitas que están esperando al hombre de su vida, pero se equivocaron con uno ayer y entonces ya no quieren nada y creen que nunca más lo van a encontrar. Y pueden que esas cosas pequeñas, por no hablar de las cosas grandes, estén frenando tu futuro en Dios, en las manos de Dios. Pero es el tiempo de perdonarte por lo que hiciste, por las decisiones que tomaste o aún por lo que creíste y comenzar a caminar en la verdadera historia que Dios tiene para ti. Amén. Voy rapidito con lo segundo. Lo segundo es, memoriza la palabra y cuando vengan los ataques o recuerdos, confiésala con toda tu fuerza. Y sigo con Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Él no caminó con Jesús. Él no fue como los otros apóstoles. Él no caminó con Cristo y recibió las enseñanzas de su boca y llegaron a sus oídos. Él conoció la historia, buscó conocer la historia de Jesús. ¿Ok? Y esa historia se convirtió en su rema, en su palabra rema. Y dice la Biblia que él se convirtió en un imitador de Cristo. En un imitador de Cristo. Y yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, lo que verdaderamente cambió mi vida fue conocer el poder de la sangre de Jesús y la palabra. La Biblia. Y yo era una muchacha joven, ¿verdad? Tampoco es que me encantaba leer, pero sinceramente la Biblia, leer la Biblia y conocer la Biblia, estos muchachos, este juego tenía que estar bien apretado, pero no estaba apretado porque muchos no conocen la palabra, ¿ok? La palabra de Dios puede romper las cadenas, la palabra de Dios puede cambiar tu vida. Y aquello que te dijeron, aquello que te hicieron puede ser revertido por la palabra de Dios. Miren, ustedes tienen que ser una generación mayor que la generación del pasado. Cuando nosotros hacíamos estos juegos, prácticamente a nosotros los líderes nos obligaban, óigase bien esto, a leer la Biblia. Nos obligaban a hacer devocionales. Cosa que me da una idea genial de volver a obligarlos a todos. No, mentira. Pero ¿saben qué? Eso nos hizo crecer. Eso nos hizo conocer la Biblia. Eso. Disciplina espiritual. Y eso de leer y estudiar la palabra nos salvó del mundo. ¿Ok? Y muchas cosas te están llevando atrás. Porque lo que oyes es lo que te dicen tus amistades, lo que te aprendes es lo que dice TikTok. ¿Sí o no? Porque yo puedo agarrar a cualquiera ahorita y ponerle una cuestión esa de TikTok. ¿Cómo se llama eso? Un TikTok, ¿cómo se llama? Lo que ven y después imitan. O sea, como, sí, ¿qué? Ajá, una coreografía. No, pero yo digo, estos son como unas plantillas de TikTok. Yo no sé, yo no tengo TikTok y no quiero tener. Hay cosas que no quiero tener en mi vida. Pero saben, yo sé que tengo que hacerlo porque estoy aquí en esta onda, ¿no? Sin embargo, muchachos, no me voy a ir del tema porque ya me fui con TikTok y se me olvidó la cosa. Lo que les quiero decir es que sabemos más de lo que nos ofrecen las redes sociales que lo que está en la Biblia. Y por eso todavía no hemos alcanzado muchas cosas. Y yo quiero decretar sobre ustedes como generación, que son una generación que va más allá de lo que las pantallas les ofrecen. Que son una generación que ama a Dios más allá de lo fácil, de lo sencillo, de lo que está aquí a simple vista.
que también se esfuerzan por buscar la palabra. Pablo tuvo que esforzarse, tuvo que leer la Biblia. Y mira lo que dice la palabra acerca de lo que son las escrituras. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de doble filo, que penetra incluso hasta dividir el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, que la revelación de la palabra de Dios puede dividir lo que tu alma te está diciendo de lo que tu espíritu te dice. Y muchos jóvenes caen en el pecado, caen en lo malo, porque no hay palabra viva en su vida. Siguen teniendo conductas erróneas, no salen tal vez de la pobreza, no salen de ese amor y siguen ahí enamorados del mascatuercas, como dice el pastor que la dejó hace como 1000 años y la trata mal y no han podido salir, o viceversa, porque hay hombres que también son así. ¿Por qué? Porque no hay palabra viva en sus espíritus. Y dice la Biblia que la palabra es más cortante que espada de doble filo, que separa el alma del espíritu, las articulaciones y la médula, y juzga los pensamientos de los hombres, de los jóvenes. Si tú quieres ser libre del pasado, ser libre de aquello que te ata, es tiempo de que comiences a hablar la palabra de Dios. Yo no sé con qué fin vinieron ustedes hoy a Somos Uno, pero Dios les está hablando de llevarlos a un nuevo nivel. No es cualquier enseñanza, no es cualquier cosa lo que les estoy diciendo. Lo que el Señor quiere hacer con ustedes es llevarlos a un nivel mayor. Y solo los que reciban en el Espíritu esto que les estoy dando podrán llegar mucho más lejos que de donde están ahora. Amén. Yo me acuerdo que éramos muchos jovencitos cuando yo llegué aquí, que estábamos en escuela de ministerio, en escuela de líderes, y no solo estudiábamos para presentar los exámenes, estudiábamos para conocer la verdad de Dios. Y he estado con un revuelo de volver otra vez a la senda antigua, otra vez a estudiar los devocionales, otra vez a estudiar los libros de la Biblia, hacer competencias bíblicas, volver otra vez a apasionarnos por lo que verdaderamente somos. Y podemos ser dos cosas, muchachos. Podemos ser una iglesia pava y cool, pero sin espíritu. O podemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo que va a transmitir tanto que se va a volver una verdadera tendencia. Y ahí es donde yo los quiero llevar. Y el tercer punto es el siguiente, la tercera clave. Olvídate del tiempo. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo de la pandemia ha atrasado los sueños que tenían? Porque los que no, de pana los respeto. Pero yo también me he sentido así. Todo el tema de la pandemia, que uno no ha podido trabajar como quería, algunos no han podido estudiar como lo venían haciendo. Yo estoy segura que hay jóvenes que tienen sueños y se habían planificado para cumplirlos. Y hay una palabra que Dios ha estado trabajando en mi vida y es acerca de la restitución del tiempo. ¿Ok? Yo sé que el tiempo no lo podemos recuperar, pero lo que hicimos en ese tiempo sí lo podemos recuperar cuando Dios está de por medio. Y hay una historia en la Biblia donde Dios nos demuestra que Él sigue siendo el dueño de los tiempos. Y esa historia está en Segunda de Reyes 20. Y dice que había un rey que se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y vino el profeta Isaías y llegó a su casa y le dijo: arregla tus asuntos porque en 15 días vas a morir. Entonces, el rey se volteó hacia la pared y le dijo al Señor: por favor, Señor, recuerda que siempre he tratado de obedecerte y agradarte en todo lo que hago. Hizo una oración. Amén. Entonces, dice la Biblia que Ezequías, que se llamaba el rey, al hacer esta oración,
su oración fue escuchada por Dios. Y Dios le dijo al profeta que se regresara a donde estaba y le dijera que Dios había añadido más tiempo de vida a su vida, ¿verdad? Y él le dijo, pero ¿cómo me garantizas tú que esa palabra que me estás dando es verdad? ¿Cómo me garantizas tú que Dios realmente va a añadir años a mi vida si hace unos minutos atrás me acaba de decir que voy a morir? ¿Cómo me lo garantizas? Entonces el profeta le dijo, va a haber una señal que te probará lo que te estoy diciendo, y es que el reloj se va a adelantar. Eso fue lo que le dijo el profeta. Y el rey le dice, pero fácil es que el reloj se adelante, porque los minutos y las horas siguen pasando. Difícil es que el tiempo se detenga o se atrase. Entonces él dijo, bueno, eso es lo que sucederá. Dios va a atrasar el tiempo. Y la Biblia dice que a plena luz de la tarde, o a plena luz del día, como lo quieras llamar, el reloj o la sombra se movió hacia atrás. Y tal vez tú eres muy joven, pero tal vez tú has estado preocupado por los tiempos de tu vida. Incluso no te sientes bien contigo mismo porque hay cosas que no has hecho en el tiempo. Y hoy Dios quiere decirte que Él te da una nueva oportunidad en tu vida para recuperar el tiempo perdido. Para recuperar el tiempo que perdiste. Porque no eres cualquier persona, porque eres especial y Dios tiene un plan contigo. Amén. Y la muerte del rey era la consecuencia de la enfermedad que él sufría. Y tal vez tu problema no es ninguna enfermedad, pero sí estás viviendo consecuencias del tiempo perdido. Tal vez por una herida que te detuvo y no te permitió crecer y perdiste tiempo, por una decisión que tomaste. Tal vez porque te juntaste con la gente que no debías y te apartaste del Señor y perdiste tiempo y vinieron cosas malas a tu vida. Sea lo que sea, si has estado orando por eso, si has estado clamando por eso, por perdón tal vez, para que Dios te perdone o para que Dios restaure lo que perdiste, hoy te puedo decir que esta palabra es para ti. Dios hará devolverte todos los años que perdiste. ¿Y dónde lo hará el Señor? Aquí en este lugar, en esta iglesia, en este lugar, en tu célula. El Señor te va a regresar todos los años que perdiste por culpa del enemigo. ¿Ok? Y vendrán tiempos mejores para ti. Pero necesitas primero perdonarte a ti mismo y perdonar a aquellos que te han hecho daño. Segundo, conocer quién eres a través de la palabra de Dios. Y tercero, dejar de pensar en lo que no hiciste o en lo que no tienes o en lo que te falta y enfocarte en el futuro y en creer que Dios va a restituir lo que alguna vez el enemigo te quitó y te lo va a dar multiplicado. Y para terminar, la última clave es: descubre tu propósito y aférrate a él. ¿Cuántos de los que están aquí saben para qué nacieron? De verdad, o sea, con el corazón en la mano, muchachos, ¿cuántos saben para qué nacieron? Levanten la mano. Para ser chef. Él carga la filipina y el traje. ¿Ah? Miren, yo le voy a decir algo. Cuando yo estaba más chama, yo tenía como muy claro para dónde iba mi vida. Pero después, el Señor comenzó a moldearme como barro en sus manos. Y cambió la idea de propósito que estaba en mi mente. Y cuando vino la pandemia, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue como un choque para mí. Y se los digo como amiga. Y ahí replanteé lo que yo pensaba que era le replanteé a Dios lo que yo pensaba que era mi propósito y mi llamado. Y para mi sorpresa, el Señor me
me seguía mostrando lo mismo en el área, bueno, no es una sorpresa. El Señor me seguía mostrando lo mismo en el área ministerial. Pero en mi área personal, Dios comenzó a cambiar lo que yo pensaba que era mi propósito. Y yo no sé si ustedes están como yo. Algunos tal vez sienten que se perdieron en el camino y no saben ahora cuál es su propósito. Y no saben ahora hacia dónde van o cuál es su futuro, porque sus vidas no son como las vidas de los otros jóvenes del mundo. Ustedes son venezolanos. Y por eso es difícil decir, yo sé dónde voy a estar mañana. Pero ¿sabes quién sí sabe lo que va a pasar en tu vida? El Señor. Y lo que sí te puedo decir hoy es que Dios tiene un propósito espiritual y ministerial contigo. Y de allí, de ese propósito, Él te va a direccionar para lo que quiere en tu vida. Y eso es lo que he estado viviendo yo. Yo he estado viviendo la transformación de mi propósito en Dios. Permanezco con la misma base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la raíz de mi vida? Mi llamado. Tu llamado es la raíz de tu propósito. Y si tú estás descuidando tu llamado, si tú no oras, si no vienes a Somos Uno, si no vas a tu célula, tú no vas a saber a dónde ir en tu vida. Pero si tú cultivas, cuidas, riegas la raíz de tu propósito, que es tu llamado, el Señor va a hacer de ti un árbol fuerte y te va a direccionar al futuro perfecto que tiene en sus manos para ti. Y no es nada más que seas un predicador de jóvenes o un pastor que viaje por el mundo. El Señor quiere darte a ti una casa, un carro y todo lo que tú sueñas en el lugar donde estés. Así sea en esta nación. Amén. Ay, pero no me lo creyeron. Amén. Bien, entonces, lo voy a explicar con un ejemplo que está en la palabra. Y es el llamado de Eliseo. ¿Saben quién es Eliseo? ¿Sí? ¿Tú sabes? Sí, era un agricultor, pero ¿sabes qué más era Eliseo? Un profeta. El sucesor de Elías. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 19, entonces Elías fue y encontró a Eliseo. ¿Quién encontró a Eliseo? Elías. ¿Quién te encontró a ti? Fue Dios el que te trajo aquí, no tú el que viniste por casualidad. Incluso si llegaste fue porque Dios te trajo. Dice que Eliseo estaba arando un campo. Y habían con él 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. ¿Ok? Elías se acercó a él y le echó su manto encima. Ese manto que tenía unción, que tenía poder. Se lo puso encima. ¿Verdad? Y siguió caminando. Eliseo, al ver lo que pasó, dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, Elías, ¿será que tú me puedes dejar primero que me despida de mis padres con un beso y luego me voy contigo? Y él le dijo, sí, regresa, pero piensa en lo que hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. ¿Qué tal? Los bueyes, él era así como dice el amigo, él era un agricultor y trabajaba con los bueyes arando el campo. Sus bueyes eran su implemento de trabajo, vamos a decirlo así. Eran los que le ayudaban a arar la tierra. Y dice que él llegó después de recibir el manto y el llamamiento, llegó y de una mató a los bueyes. Y con la madera con la que estaban arando, hizo una fogata para asar la carne.
Y dice la Biblia que después que hizo eso, repartió la carne asada entre la gente del pueblo, no nada más con sus papás. Y todos comieron. Y después dijo, me voy con Elías. ¿Saben? A mí me parece esto tremendo y se los voy a explicar cómo Dios me lo reveló. Bueno, no lo reveló porque Alberto y yo estábamos allí. Los bueyes y la madera representan el sustento o el trabajo del hombre que iba a ser profeta, de Eliseo. Cuando él recibió su llamado, y aquí esto es un ejemplo de radicalidad con el llamado y el propósito de Dios. Cuando él recibe el manto, él recibió el llamado de Dios. Y fue un hombre tan radical, que la Biblia dice que con su sustento, o sea, lo que le daba de comer, lo que le daba el dinero, ¿verdad? Agarró y dijo, no, ya yo no voy a ser la misma persona porque Dios me está llamando. Así que esto, que es lo que tengo seguro, que es mi sustento, lo voy a dejar hasta aquí. Esto que representa mi pasado. Porque él antes se sustentaba era de eso. No confiaba que Dios era su sustento. O tal vez sí, pero de alguna manera demostraba que su sustento estaba en el trabajo que hacía. Entonces llegó, agarró lo que significaba su pasado, su trabajo, y hizo una parrilla con eso. Y como para que a todos les quedara claro que de ahora en adelante él iba a hacer primero la voluntad de Dios y a cumplir el propósito, esos bueyes que mató y esa madera que partió, esa parrilla que hizo, la repartió en el pueblo y después dijo, ahora sí me voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y lo que yo deduzco de esto y la conclusión de esta historia es que él puso primero su llamado. Y fue tan radical que dijo, nada me atará al pasado. Incluso si algún día quiero regresar, voy a dejar a un lado todo mi pasado para no tener que mirar lo que dejé. Y eso pasa muchas veces cuando estás joven y tal vez vienes a la iglesia y estás pasando por un proceso con Dios y ves a tus amigos atrás, la vida que llevan, las cosas que tienen, y crees que es fácil tenerlo, crees que tu vida sería mejor si estuvieras en el mundo. Pero déjame decirte que el enemigo siempre pasa factura. Y el ejemplo del profeta es el mejor ejemplo que te puedo dar esta tarde para terminar. No desees lo que otros tienen. No desees lo que otros tienen. Descubre y aférrate a tu futuro, a tu propósito, y da un paso sin mirar atrás. Da un paso de fe sin mirar atrás. Es el tiempo de que si tienes que cortar con amistades que te hacen flaquear, lo hagas. Porque no es nada más tu propósito el que está en juego, es tu futuro. Es tu bendición económica, es tu familia, son tus hijos, son tus amigos los que vendrán, los que están frenando el mirar atrás. Perdón, esto no es lo que quería decir. O sea, cuando nosotros miramos atrás, estamos frenando un futuro completo. Cuando nos atamos a las cosas del pasado, estamos frenando incluso las amistades que Dios nos dará. Y este es el día de cambiar la manera de ver las cosas y mirar hacia un nuevo tiempo, un nuevo futuro para tu vida. Y yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar en esta tarde, porque de verdad que yo en mi espíritu percibo que algo nuevo va a venir a la iglesia, muchachos. Y ustedes van a ser protagonistas del avivamiento y del cambio y de todo lo que Dios va a hacer. Pero los jóvenes que
sigan mirando atrás, que sigan con situaciones internas sin resolver. Los jóvenes que estén deseando aquello que el mundo les ofrece, no van a poder vivir a plenitud la bendición que Dios tiene para ustedes. Y este es el día que Dios creó para que puedan ser libres del pasado y mirar a un nuevo futuro. Para que a partir de mañana comiencen un devocional y a leer la palabra, a conocer las historias bíblicas. Para que entiendan que el tiempo de Dios para sus vidas es ahora. Este es el Cairo de Dios para sus vidas. Y den un paso de fe hacia el futuro. Corten lo que tengan que cortar. Dejen de ver las series que no tienen que ver. Dejen de hablar con las personas que no tienen que hablar. Dejen de ir a los lugares que no tienen que ir. Dejen de hablar con esa chica que no tienen que hablar y de meterse en su feed de Instagram para ver lo que hace. Las mujeres, dejen de ver a otras mujeres y desear ser como ellas. Eso pasa. No te gusta la muchacha, pero quieres imitar cómo se viste, quieres tener el cuerpo que tiene, quieres tener el cabello que tiene. O tal vez los hombres cuando ven y anhelan los carros del chamo este que ni siquiera saben cómo los tuvo, si se los robó, cómo hizo. O el dinero que tienen y no saben el precio que tienen que pagar ellos en el futuro por lo que hicieron mal. Este es el día que el Señor escogió para que se rompa algo en ustedes y comiencen de nuevo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en esta tarde yo quiero que tú me ayudes a perdonarme a mí mismo por aquello que hice mal. Eso que a veces me atormenta. Hay noches donde yo pienso en aquello que no hice bien, donde pienso en aquella persona a la que le causé un daño o aquel que me causó un daño a mí y me siento mal. En mi corazón hay frustración, en mi corazón hay dolor y hoy quiero ser libre de todo dolor y de toda frustración en el nombre de Jesús. Hoy quiero comenzar contigo una nueva historia. Señor, pon en mi interior un deseo por buscar tu palabra, por tener la revelación de tu palabra, por orar más tiempo, que ya mi oración no sea de 15 minutos, que ya mi oración no sea de media hora, que yo pueda tener una comunión contigo tan grande, que se vea reflejado en mi vida. Que se vea reflejada en lo que soy cada día, en donde llegue pueda verse tu luz, Jesús. Hoy te pido que me muestres qué camino debo tomar para estar en el lugar perfecto, en el tiempo correcto y poder vivir tu tiempo perfecto para mi vida en el nombre de Jesús. Y por último, ayúdame a cuidar mi propósito. Ayúdame a estar firme en ti, Señor. Quiero ser tan radical en mi vida como el profeta. Quiero ser radical para dejar lo que tengo que dejar y poder ser así ejemplo de lo que tú eres en mí. Hoy yo voy a profetizar sobre ustedes que son la generación de relevo que se levanta con poder sobre esta nación. Y ustedes recibirán la recompensa de haberse quedado en esta nación. Y recibirán la recompensa por seguir a Cristo con todo su corazón. Y la Biblia dice que no hay hombre o mujer que haya dejado algo por él que no reciba aún más de lo que dejó.
Y así lo profetizo sobre ustedes. Jóvenes que aman a Dios recibirán la recompensa por lo que han sembrado en el reino. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero preguntar...